Volvemos a la mesa en este jueves 24 de noviembre. Estamos con Carlos Ramela, Juan Gavito, Esteban Valenti y Fernando Butazzoni. Cambiamos de tema. A través de una carta entregada por un abogado, el comandante en jefe de la Armada, Leonardo Alonso, solicitó al matutino La Diaria que rectificara el contenido de una nota humorística que consideró agraviante. De lo contrario, advirtió, iniciaría acciones legales contra la publicación. Alonso se molestó a raíz de un artículo publicado el 16 de noviembre en la sección El Faro del Fin del Mundo, dedicada al humor, donde se le atribuye haber anunciado la presentación de un proyecto de ley para dar impunidad a cualquier oficial de la Marina que robe. Según aquel texto, la Armada considera que la iniciativa se adecua a las nuevas realidades porque la corrupción llegó a sus filas para quedarse. La Diaria reaccionó con indignación, sobre todo por el hecho de que no se está teniendo en cuenta de que lo que hay de por medio es un artículo humorístico. Ha habido otras protestas, pero Fernando quería encararlo de una manera un poco más general, ¿no? A ver. No, a mí lo que me preocupa es el comandante en jefe de la Armada, es decir, una de las figuras más importantes y con más poder dentro de nada menos que las Fuerzas Armadas del país, debería tener otra forma de encarar los problemas que puedan suscitarse con los medios de comunicación. Yo creo que él debería haber presentado ante el mando su reclamo, haber solicitado que se hiciera un juicio por difamación, por la ley 16.099, o como él lo entendiera, pero lo que no me parece adecuado es que envíe, con un abogado de la propia fuerza, envíe una carta a la publicación pidiendo que se rectifiquen o presenten pruebas. Es una especie de, yo diría que de ultimátum, totalmente inadecuado para alguien que es, repito, uno de los militares con mayor poder y con mayor rango, es un almirante del Uruguay. Entonces, la Diaria dice hoy, según fuentes del Ministerio de Defensa, que Jorge Menéndez, el titular de la cartera, no avaló la acción del comandante en jefe. Yo supongo, ¿no? Es decir, parto de la base de que el ministro de Defensa Nacional no podría avalar esa conducta, porque repito, a mí me parece razonable que cualquier ciudadano, sea el comandante de la Armada o sea quien sea, inicie acciones legales cuando considera que debe hacerlo. Lo que no me parece razonable es que mande una carta, y mucho más si lo hace por la suya, una carta que es claramente intimidatoria, con un medio de comunicación, porque además le hace mucho daño a las propias Fuerzas Armadas, porque le guste o no al almirante Alonso, él carga un peso y carga una mochila histórica y debería contribuir a alivianar esa mochila y a que las Fuerzas Armadas tuvieran otra imagen ante buena parte de la sociedad. Sin embargo, una actitud como esta lo que hace es, al revés, recargar la mochila. Dice la nota de la Diaria que tampoco el presidente Tabaré Vázquez estaba al tanto, tampoco dio el aval, y actualmente tanto el presidente de la República como el ministro de Defensa evalúan qué acciones van a tomar ante esta situación. Y yo creo que el contraalmirante Alonso está buscando que lo saquen. El almirante Alonso está buscando que lo saquen de la comandancia, ¿no? Es decir, cuando en pocas horas, primero se manda un discurso reivindicativo total ante el presidente de la República. Bueno, digo, hay libertad de expresión, pero hay también una realidad institucional que es fundamental preservar. Y segundo, se manda una carta contra una publicación en una sección humorística que hoy le pide disculpas. Hoy hay en la Diaria diciendo, porque es burda, vamos a decir, claro, la publicación de la Diaria... No tiene nada que ver eso. No tiene, pero yo quiero decirlo, es burda, en todo sentido. Es decir, hay cosas que son finas, es burda, pero no tiene nada que ver, pero hay dos aspectos. Uno lo decías tú, es decir, acá el problema también es la relación entre los medios, que son una de las expresiones más importantes de la libertad de expresión, y una institución como la Armada. Pero también hay un problema de ridículo. O también hay un hecho de que abrió las compuertas. En pocas horas, 2 manifestaciones totalmente discutibles. Bueno, no sé, capaz que no tiene más ganas de ser almirante en ejercicio.
Tú decís que hay disculpas. Las disculpas se publicaron ayer, ¿no? Del editor de la sección Humor. Dice, la nota en cuestión es humorística y no pretende mancillar el honor de nadie, sino hacer reír. Seguramente no lo logra, es cierto, pero lo primero tampoco debería ocurrir. En todo caso, como autor de la nota, le pido perdón al señor Alonso y a la organización que comanda por la mala calidad de los chistes. Con respecto a una posible rectificación, lo haría gustoso, pero no se me ocurre. Eso es lo que firma Marcos Morón ayer. Yo creo que la carta es totalmente equivocada. Cada ciudadano tiene los mecanismos legales habilitados para actuar en caso de que entienda que se está afectando su imagen con algún comentario, pero no esto que se hizo, que es un acto claramente intimidatorio, mandando una carta a través de un abogado de la Armada y demás y demás. Pero yo ubicaría este episodio triste en el campo de otros episodios que han ocurrido en los últimos tiempos, últimas semanas prácticamente, en el que la libertad de expresión parece estar siendo de alguna manera, digamos, para no caer en un adjetivo muy grave, está siendo afectada por lo menos. La Presidencia de la República bloquea algunas cuentas de Twitter porque critican las actuaciones del gobierno. Hay una denuncia penal contra esa página que se llama, creo que Chorro Suí, algo por el estilo, porque da una imagen aparentemente que puede infundir temor o preocupación en la sociedad. O sea, parecería que ahora, cuando desde algún tipo de sector oficial o estatal, porque la Armada es uno, la Presidencia es otro, el Ministerio de Interior es otro, no le gusta lo que dice una persona, bueno, la premisa es matemos al mensajero, callemos al mensajero y de alguna manera limitemos a esa sociedad que se quiere expresar. Yo creo que se está violando la libertad de expresión, se está yendo contra un principio sagrado de un Estado democrático en forma peligrosa y abusiva. Me extraña que lo haga el comandante de la Armada, pero mucho más me extraña que lo haga la Presidencia de la República y que lo haga el Ministerio de Interior. Creo que hay que abrir los ojos y entender que la libertad es ser libre. Y por ende, si uno tiene que soportar críticas, las debe soportar. Y no puede tratar de silenciarlas o borrarlas del mapa. Vivimos en un Estado libre y la libertad de expresión es una manifestación de esa libertad. Bueno, ya Ramela abrió mucho más el abanico, pero volviendo al punto de partida, sin perjuicio de que lo otro hay que también hablarlo, no sé si ustedes vieron que en esa nota humorística también se hace alusión a que el doctor Gonzalo Aguirre Ramírez sería el redactor de una especie de nueva ley de caducidad. Yo estoy esperando que Gonzalo diga algo, si es que tiene algo para decir y reclame también. Yo creo que claramente hablaba Fernando de la mochila. La mochila, supongo, a la que se refería Butazzoni es la pretérita, pero hay una mochila mucho más reciente que son todos los problemas de corrupción en la Armada, que son indudables. O sea, hay que hacerse cargo también de las cuestiones de fondo. Y entonces, aunque no nos gusten determinadas maneras de hacer periodismo, y sobre todo periodismo en broma, hay que bancárselas para hablar en términos de lenguaje común y corriente. Yo tengo también mis dudas sobre la parte penal. Creo que a lo sumo hubiera cabido un derecho de respuesta, pero no me explico cómo hubiese sido esa respuesta a una carta en solfa. Y quiero creer que esto sí efectivamente ha sido una decisión del mando y no del mando superior de las Fuerzas Armadas, es decir, del propio Poder Ejecutivo. Primero, porque implicaría así avalar una especie de censura a lo que es el derecho de libre expresión y comunicación, pero aparte iría en contra de lo que ha sido la práctica tradicional de la izquierda en este país. ¿Cuánta gente fue satirizada hasta el extremo en las letras de murgas, en las caricaturas con los colmillos para afuera, en los piratas con pata de palo y ojo tapado? Entonces ahora su propia medicina, entonces aguantas. Y bueno, ahí está, a confesión de parte, relevo de prueba. Entonces no creo que sea un gobierno de izquierda el más indicado para esto, porque si no estaríamos salvando las distancias geográficas y conceptuales en lo mismo de Charlie Hebdo, ¿verdad? Aquellos fueron y les tiraron unas bombas
acá no se tiraron bombas, pero el propósito último es callar las voces disidentes. El que reacciona en este episodio concreto, el de la nota de la diaria, no es el gobierno de izquierda. El que reacciona es el comandante en jefe de la Armada. No lo sabemos aparentemente. Tú estás esperando a ver qué tipo de resoluciones hay del Ministerio de Defensa o de la Presidencia de la República. Sí, que yo agregaría que esas resoluciones deberían haberse tomado rápidamente, como se toman a nivel militar esas decisiones. Es decir, no entiendo por qué hay que evaluar tan en detalle una decisión que fue o avalada por el mando superior, que es el ministro de Defensa, o no avalada y por lo tanto una salida del carril institucional absolutamente evidente que no amerita ningún tipo de conversación. Estamos hablando de las Fuerzas Armadas, no amerita ningún tipo de reflexión. Yo creo justamente que esa falta de automatismo para reaccionar, porque está claro que acá el almirante estaba sujeto a jerarquía y en materia militar rige una disciplina absoluta, y si el acto no fue autorizado por el Poder Ejecutivo no podía durar en su cargo 24 horas. Creo que esa falta de automatización surge justamente de que el Poder Ejecutivo no tiene una clara noción de lo que significa el valor que hay que custodiar, que es la libertad de expresión. Lamentablemente es así porque, y vuelvo a este tema, no solamente tenemos este episodio hoy, que ya es negativo, pero que además es negativo el silencio del gobierno pasado varios días hasta hoy, que aparentemente aclaran que no avalaron esa actuación. El gobierno tiene hoy otros episodios que ya no han sido de un almirante sujeto a disciplina, sino del propio Poder Ejecutivo, la Presidencia de la República, el Ministerio del Interior, que demuestran la intención de silenciar al disidente, de que no pueda decir cosas quien las quiere decir. Es una enormidad lo que está diciendo Carlos, silenciar al disidente. Perdón, estoy en el uso de la palabra. Bueno, del momento que vos bloqueás a personas que opinan en Twitter, o del momento en que tú atacás penalmente a una página Chorros UI porque hace un relato de situaciones de violencia y critica y demás, estás cayendo en eso. Lamentablemente, como enseña la historia, en la defensa de determinados principios hay que exagerar, quizás sí, hay que ser inflexible. No puede haber paños tibios, no puede decir, bueno, no es tan grave, estás exagerando. No, ciertos principios que nuestros antepasados defendieron con la vida, hay que hacerlos valer y pedir que se respeten en forma estricta. Yo me acuerdo, en el gobierno de Valle, cuando en el peor momento había algunas manifestaciones que pretendían acercarse al edificio Libertad y decir sus consignas. Mucha gente proponía poner barreras a 10 cuadras, a 5 cuadras, a 1 cuadra, y el presidente Valle decía, déjenlos, tienen derecho, están criticando y están mal, no hagan nada. Entonces, lo que tiene que hacer un personaje republicano y democrático con un Twitter que le molesta es decir, este señor se está expresando, tiene derecho y tiene libertad. No me gusta, me indigna, pero lo tengo que dejar hacer. Lo mismo Chorros UI. O sea, acá está fallando la sensibilidad democrática que debe tener un gobierno. No, yo lo que quería decir era que la expresión de Carlos me parecía exagerada. Por supuesto que yo estoy totalmente de acuerdo con el planteo que él hace y lo defenderé a muerte también, pero sí me parece que es razonable establecer las escalas de los problemas. En las escalas de los problemas es evidente que el paso en falso del comandante jefe de la Armada es muchísimo más significativo y relevante desde el punto de vista institucional y gubernamental que el episodio, que yo no lo tengo demasiado en claro tampoco, de Chorros UI y de no sé qué otro que mencionaba Carlos. Tal vez hay un interés de decir, bueno, vamos a no darle solo al comandante en jefe de la Armada y a generalizar. Me parece que no se puede generalizar, sí me parece que hay que estar alertas y sí me parece que la reacción con respecto a la actitud del jefe de la Armada debería haber sido inmediata. Campo Claro. Alimentate saludablemente cuidando el planeta. Campo Claro. Descubrí los sabores de la naturaleza. Al consumir alimentos orgánicos, colaboramos con una cadena ecológicamente responsable que cuida y protege nuestro planeta. Campo Claro. Alimentos orgánicos. Encontranos en campoclaro.com o en Facebook. Esteban, tenías la mano levantada. Tenía la mano levantada porque, una vez más, todo es ideológico. Es imposible, aún en los temas más aparentemente alejados, sacarlo de la ideología. Acá, creo que ninguno de los cuatro que estamos acá
tenemos la mínima duda de la libertad de prensa. Ninguna. La practicamos, la defendemos y nos hemos batido por ella. Segundo, este gobierno y los gobiernos del frente tienen una pila de virtudes y defectos. Pero entre los defectos no está el haber atacado la libertad de prensa. No es cierto. Libertad de expresión, no libertad de y la libertad de expresión tampoco. Es más amplio. ¿no? Es más amplio, pero tampoco. Es más, el Uruguay sigue considerado, con la lupa de todos los organismos internacionales, el país más libre en la prensa de toda América Latina. Y lo sigue siendo. En este caso concreto estamos hablando de un episodio que, como todas las cosas, a ver, todo se puede relacionar con todo. Es una capacidad que tienen los seres humanos, de relacionar la caída de un meteorito con el amor entre dos gatos. Ahora, el problema... Eso es la cultura. Sí, exactamente. Entre un gato y una gata. Sí. Bueno, depende. Mira, a esta altura no lo creo. Pero acá hay un asunto que es un oficial, uno de los 3 oficiales de más rango, que se dirige a un medio de prensa en una carta intimidatoria, sin aparentemente, vamos a tenerla, obviamente una definición específica, el apoyo de la institución que le corresponde, política, que es el Ministerio de Defensa, para un acto de este tipo, y que lo hace además sobre una columna de humor, que por más burda que sea, que lo reconoce el propio autor, no lo digo solo yo. Muy filosa la columna de humor, ¿no? Muy filosa, pero también lo hace sobre un tema muy delicado, muy complejo, etcétera. Ahora, ojo, que ha habido políticos que se le han agarrado con esa misma columna de humor y la han tomado en plena campaña electoral como un ataque, y era una columna de humor. Senador Heber, por ejemplo. Sí, personalmente puede decirlo. Por ejemplo. Entonces, claro. Sí, y le ha dado a todo el mundo. Y hay otros, a ver, si hicieran eso con Darwin de Bocati, me madre. Es decir, y sin embargo forma parte, el pueblo que no es capaz de tomarse el pelo a sí mismo, es un pueblo medio muerto. ¿Quedó algo más? Sí, yo creo, como Ramela, que esto se inscribe en un cambio de humor bastante notorio del gobierno, no solo los casos que él ya puso de Chorro Sui, sino lo de la cuenta de Twitter de Presidencia, que paréntesis digo, para mí un gobierno no debe tener cuenta de Twitter, así como los jueces se expresan a través de las sentencias, los gobiernos se expresan a través de actos administrativos y decisiones. Entonces, si tenés cuenta de Twitter, otra vez, bancátela y está las consecuencias. Pero digo, agreguemos el episodio del expresidente Mujica y el Malhadado Cuadro, y hoy de mañana, antes de venir para acá, el cuadro. La pintura que lo representaba a él y a Lucía Topolansky. Lo mandaron retirar así medio de pesado, ¿no? Pero bueno. Y hoy de mañana he visto al presidente Vázquez en una reunión con, no sé si con alcaldes, ediles o concejales o todos ellos, muy malhumorado, diciendo que está poco menos que harto de los opinólogos, categoría en la que quizá entraríamos todos, yo no porque no soy titular de esta mesa, de las tertulias, supongo que esto está referido a otra las tertulias, no tiene nada que ver con nosotros, esto no es una tertulia. Pero digo, en el fondo, lo que estamos haciendo muchos de nosotros es reflejar la opinión en el acierto y en el error de muchas otras personas. ¿Qué es lo que pretende el presidente? Que la gente solo calle o aplauda como las focas. Creo que realmente está mal encaminado. Muy bien, apoyado totalmente.